¿ok? Entonces sí tienen, los programas tienen una curva de aprendizaje. Es como Word. Entramos a Word y en Word intuitivamente comenzamos a escribir y ya ponemos negrita, cursiva, subrayado, ¿verdad? Cambiamos el tipo de letra. Pero, por ejemplo, cuando ya nos piden hacer una tabla de contenido en Word, por ejemplo, para una tesis, ya eso no es tan intuitivo, y ahí sí necesito que alguien me vaya explicando en qué opción se hace, cómo se hace, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta que yo asimile cómo es el proceso de hacer tablas de contenido en un documento, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿cómo hago, por ejemplo, en Word las referencias y las citas? ¿No? No las quiero estar escribiendo manualmente, sino ¿tiene Word algo para automatizar las citas y las referencias o la bibliografía? Claro que sí, pero esa partecita involucra un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría de los software al principio tratan de ser intuitivos, uno los va entendiendo con una mirada rápida, pero sí hay cosas que esos software a veces tienen sus complejidades y toca aprender y toca entrenarse. ¿Sí? Eso sería un poco mi aporte a lo que nos decía John. ¿Qué más? ¿Alguien más que de pronto quisiera aportar? El libro, me estaban preguntando por el libro, se llama El software toma el mando de Led Manov. Voy a ver si de pronto para la próxima clase lo subo en Moodle, ahí les pongo el nombre del libro. Eh, Porque sí lo tengo, sí, sí, sí lo tengo, sí lo he leído también, es muy, muy bueno, pero no, ya no es tan artístico aquí ese libro. Aunque miren, a mí siempre me llama la atención eh, este nombre del libro, El software toma el mando, y ahorita que les he contado la historia, ¿no? Pero buena esa primera, ese libro parecería que lo tuvo que haber escrito un ingeniero informático, ¿sí está claro? Uno dice, bueno, ¿quién entiende del software? Bueno, un informático, ¿no? Un ingeniero programador probablemente, ¿no? Pero fíjense que no. Eh, ya luego les contaría, es un artista visual eh, que le gusta mucho el tema informático, aunque no lo haya estudiado como carrera, y que hace un libro donde teoriza sobre el software, y que es un libro muy bueno, muy importante, ¿ok? La teoría que habla sobre el software de Led Vanovich es importante en el mundo informático, y claro, muy importante en el mundo artístico cuando hablamos de arte y tecnología, ¿ok? De ahí Vanovich se atreve a establecer los principios de los nuevos medios, que también uno diría, los nuevos medios que son tecnológicos, los principios, eso debió haberlo escrito un informático, ¿verdad? Y no, sucede que ningún informático ha podido teorizar sobre principios en los nuevos medios. Entonces, Manovich teoriza y establece 5 principios de los nuevos medios. Entre ellos está la automatización, por ejemplo, ¿ok? Que eso lo profundizamos en otra clase. Y luego Manovich habla sobre las características o atributos o propiedades de los nuevos medios. Eh, entonces, es evidente que Manovich, chicos, es un apasionado de la informática y usa su bagaje artístico como artista visual para hablar de esto el New Media Art, ¿no? El arte de los nuevos medios y establece ciertas bases, tanto en principios como en características de los nuevos medios. Y luego se mete con el software. Estoy seguro que Lehman Novi no es un programador a toda regla, debió haber estudiado o debió haber de pronto haber realizado algo de programación, no lo ha estudiado, probablemente tampoco le interese porque eh, la mayoría de estos artistas que se meten con el arte y la tecnología no es porque quieren ser programadores, ¿ok? No, para eso hubiesen estudiado mejor una carrera de programador. No, es porque ellos ven a todos estos códigos y toda esta tecnología como una herramienta para la práctica artística y también para teorizar. ¿Sí? Un artista, chicos, también está en capacidad de teorizar, no solamente de la práctica artística, ¿sí está claro? El artista que solo hace los cuadros, el artista que solo hace la composición de una música, el artista que escribe un libro, del artista que hace una película de cine, que esos es, digamos, los productos de la práctica artística como los más visibles, por así decirlo, más palpables, ¿verdad? Esa es la práctica. Pero los artistas también teorizan, también crean libros, como el caso de Manovich, por ejemplo. Eh, Artistas que también ponen
en cuestionamiento el arte, ¿no? Yo a veces suelo decir, es como poner en crisis el arte, ¿no? No sé, Warhol, por ejemplo, con sus obras, pone un poco en crisis al arte, ¿no? Nos replantea qué es y qué no es arte, por ejemplo, ¿no? Definamos el concepto. O La Fuente de Duchamp también, ¿no? Nos plantea, preguntémonos nuevamente, ¿hemos definido el concepto de arte o es que qué es arte y qué no es arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que también los artistas tienen propuestas teóricas y también propuestas donde toca como desaprender, un concepto un poco raro, ¿no? Desaprender. Hemos aprendido muchas cosas, pero ellos dicen, hay que desaprender para volver a aprender. A lo mejor aprendiste mal y dice que tienes que desaprender todo eso para volver a aprender, por ejemplo, ¿no? O poner en crisis cosas, ¿no? Y entonces el arte se presta mucho para eso. ¿Ok? ¿Y quién más? No sé si alguien más de pronto quisiera aportar. Yo no les he preguntado, bueno, ¿cuántos audiovisuales hemos enviado? A ver, bueno, las Piratas de Silicon Valley, que incluso en el paralelo del martes, bueno, algunos ya se habían visto la semana pasada recién el docudrama, ¿verdad? Recuerden que esos audiovisuales es una forma de expandir la clase, ¿no? O sea, no les puedo contar toda la historia informática, eh, pero sí que tengan presente ciertas empresas grandes de la informática que tienen un impacto sobre esto de los nuevos medios. Por ejemplo, Google, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Apple, por ejemplo, Microsoft, ¿ok? Hay otras más por ahí que seguros también son importantes, pero están como ya en ciertas áreas de la tecnología. Por ejemplo, empresas de tarjetas de video, se me ocurren a mí, ¿no? Nvidia, ATI, o empresas del mundo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, Sony, Microsoft otra vez, Nintendo, ¿verdad? Eh, Fíjense que entender a estas grandes tecnológicas, porque son como las creadoras del hardware, del producto, a veces del software, ¿no? Es importante para cuando se va a hacer una práctica artística. Cito un ejemplo. Imagínense que uno de ustedes me dice, profe, a mí me interesa el mundo del mapping, ¿no? El mapping, estas proyecciones que se hacen a edificios, a casas patrimoniales, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a preguntarnos, ok, el mapping primero necesitas un proyector. No es cualquier proyector, no son esos proyectores que tenemos en las clases, esos proyectores Exxon o esos proyectores, no sé, Infocus, no. Porque ese tipo de proyectores solo tiene 2000, 3000 lúmenes, ¿no? O sea, la intensidad de la proyección es bueno, idónea para una aula de clases que se apagan las luces, pero no para proyectar en la noche contra un edificio muy grande. Entonces, ¿ahí qué necesito? Necesito proyectores de mayor lumen, proyectores que son de 10.000, 15.000, 20.000 lúmenes. Y me pregunto, ¿y quién hace esos proyectores? Bueno, ahí hay una empresa que se llama Barco, el proyector tiene el mismo nombre. Miren, vamos a poner aquí, que habitualmente se usan para hacer mapping. Proyectores Barco. Pongamos la versión imagen, porque son unos mastodontes. Miren. Barco sí tiene, miren, proyectores, digamos, más típicos, ¿no? Estos de aquí, estos chiquitos que son como para aulas de clase o salas de reuniones. Pero para el mapping tiene estos de acá, ¿sí? Que son unos proyectores inmensos, proyectores de 10.000, 15.000 y hasta 20.000 lúmenes. Entonces, para hacer mapping necesito entender esta marca. ¿Sí? Déjenme ir a YouTube porque a lo mejor estoy hablando de mapping y algunos a lo mejor estarán ahí pensando, profe, ¿qué es mapping? Veamos un trabajo de mapping. ¿Sí? Por ejemplo, se hizo en el 2004. A ver, veamos algo rápido porque me interesa es un poco que se entienda la proyección.
Van a ver que en este tipo de trabajos a veces cuando el edificio es muy grande, se necesitan varios proyectores, no solamente uno. Bueno, necesita a veces 10 de esos proyectores que pueden estar colocados en la parte inferior. Vamos a ver. Creo que este de aquí es contra un edificio. Y luego está el software, pero primero quiero que vean el hardware, ¿no? Vamos a ver lo que hace el hardware. Bien, ahí comenzó. Entonces, en la proyección se ha medido, se toman medidas del edificio, ¿eh? Porque luego el video que se está proyectando, porque es un video lo que se está proyectando ahí. Un video preelaborado, ¿ok? Es un video que previamente se le ha hecho una postproducción acorde a las medidas del edificio y con una serie de efectos que van en sintonía del edificio. Miren ahí los proyectores barco, ahí se vio, ¿no? Y ya luego hago esto, miren. Desaparezco al edificio, hago que aparezcan cosas, eso lo hace la proyección, ¿se ven? Eso es parte del mapping. El mapping puede llegar inclusive hay mapping para el cuerpo. En las artes escénicas hay algunos trabajos de un equipo japonés, si no me equivoco, que hacen mapping contra el cuerpo de una persona, por ejemplo. Y listo. Esto se ha hecho aquí también, ¿eh? En Quito, aquí en Guayaquil, también se ha hecho mapping. Creo que ahí, no fue la marca Barco, creo que ahí Exxon fue un poco la patrocinadora del Challenger para que algunos artistas hagan mapping. Entonces, primero necesito entender el hardware, si ven, la máquina y quién es la empresa que está detrás de todo esto para poder contactarme con ella y ver las características de lo que yo necesito, el tamaño de la proyección que yo necesito. Ahora, ¿dónde se hace ese video? Porque no es que se hace en Premiere, ¿no? Hay software para hacer mapping, uno de los más utilizados es Resolume, Resolume Arena, este software. Voy a poner en versión imagen para que vean, ahí está. Este es un software que te permite coger imágenes y videos y vas creando la proyección, ¿no? Vas creando como la secuencia de proyección. Trae algunos efectos, puedes poner texto y previamente se tiene que preparar con las medidas de donde se va a proyectar. Pero aquí lo que hace es elaborar el video. Entonces, para mí, esto sería la otra parte, ¿no? O sea, el artista de mapping primero entiende de la máquina que necesita para la proyección. Cuántos luminen, cuánto abarca la máquina, cuánto es el tamaño del edificio que voy a utilizar, tengo que medir, a lo mejor necesito 2, 3, 4 proyectores barco, a veces los puedo poner en horizontal, a veces necesito que estén en vertical, entonces hay unos andamios que necesito conectar ahí, que a veces la misma marca o necesito contratar ciertos técnicos para poder conectar todo esto, ¿eh? Todo esto va a una consola, la consola, la computadora, a veces el mapping suele tener audio, música, un audiovisual, entonces también hay una conexión a parlantes y todo eso a una consola y evidentemente a la computadora que es la que va a emitir el audio, ¿no? Esa sería la primera parte. La segunda parte es entender el software, ¿no? Es decir, un software apropiado para editar video en función de las áreas que he tomado del edificio y voy trabajando secuencias de video que yo las he elaborado, ¿no? Hasta lograr tener pues una secuencia, un video tal vez de 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que va a durar la proyección, que eso es lo que haría en el momento de ejecutar la proyección de mapping contra el edificio, que habitualmente se hace en la noche porque se aprovecha eh, el looming de estos proyectores, pero en la noche. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí también, aunque he un poco cambiado el rumbo desde lo que es el HTML y eso del arte en red, a hablar de otro medio como el mapping, y vemos que ahí también hay criterios de automatización y que también hay muchas cosas que debo entender primero. No solamente se trata del interés del artista de querer hacer eso, sino que debo entender las complejidades tanto del hardware y del software y debo entrenarme en eso, porque este software de Resolume, usted no lo va a dominar de la noche a la mañana, habrán algunas cosas que van a ser muy intuitivas, ese es el objetivo del software, pero habrán otras que se necesita entrenamiento. ¿Sí? Es casi lo mismo, yo lo que busco hacer es una analogía con el ejemplo de Dreamweaver, por ejemplo. ¿Ya?
Por aquí me pone Chris, pero para las obras pequeñas donde se utilizan mapping, sí se puede usar un proyector normal. Cuando quieres probar y aprender, yo por lo menos lo uso con unos cubos pequeños, unos cubos que me he comprado creo que en Ginza, o sea, son unos cubos. Normalmente el mapping cuando se comienza a probar la primera vez, se prueba efectivamente con estos proyectores Exxon que son de 2000, 3000 lúmenes en una sala oscura y se utilizan tres cubos. ¿Sí? Esos tres cubos blancos tú los pones de fondo, usas el proyector Exxon tradicional, no hay ningún problema, y usas el Resolume para ir probando. Bueno, Resolume o cualquier otro software. Resolume quizás es el más utilizado, pero hay un montón de software para hacer mapping. Uno que te, que te facilita la tarea con respecto al otro. Yo personalmente he utilizado Resolume o he entrenado con Resolume y he trabajado con estos proyectores barcos que los entiendo más o menos el funcionamiento técnico, por así decirlo. ¿Okay?